El marido invitó a su ex al banquete de bodas de su hermana, y la esposa fingió que todo estaba bien, pero planeó una sorpresa que dejó a todos en shock. El aroma a carne asada y romero flotaba en el aire, una niebla densa y familiar que llenaba cada rincón de la casa de los padres de Eduardo. Los domingos, aquel olor era casi una entidad, mezclándose con el sonido del televisor encendido en el canal de deportes, donde su suegro, Roberto, gesticulaba a la pantalla como si el árbitro pudiera oírlo. Y la voz suave de su suegra, Lucia, que insistía en llenar los platos con una generosidad que rozaba la coerción. Para Estela, casada con Eduardo desde hace 4 años, esos almuerzos eran un ritual de pertenencia forzada. Ella sonreía, participaba en las conversaciones, elogiaba la mayonesa de patatas de Lucia, pero por dentro se sentía como un mueble recién adquirido, todavía con la etiqueta de precio colgando, desplazada en medio de la decoración antigua y llena de historias de aquel hogar. Ella ya era la esposa del hijo, un título importante, pero que sonaba más a un cargo que a un lazo de afecto genuino. Aquel universo tenía sus propias reglas, sus propias memorias, y ella era solo una espectadora privilegiada, nunca una protagonista. El tintineo de los cubiertos y las risas sobre los preparativos para el casamiento de Camila, la hermana menor de Eduardo, creaban una sinfonía agradable de normalidad. Hablaban sobre las flores, el vestido de novia, la ansiedad contagiosa que precedía al gran día. Fue en ese exacto interludio de paz doméstica que Eduardo, después de carraspear con una pequeña tos ensayada, soltó la bomba. No levantó la voz, no hizo un anuncio formal. Por el contrario, su frase fue pronunciada con la misma casualidad de quien comenta sobre el tiempo. Una banalidad calculada que hacía la revelación aún más chocante. «Por cierto, invité a Livia a la boda de Camila», dijo él mientras cortaba un trozo de carne con precisión quirúrgica. «Es prácticamente de la familia. Después de todo, estoy seguro de que, si confías en mí, lo entenderás perfectamente». El silencio que siguió no fue solo ausencia de sonido. Fue un vacío pesado, denso, que succionó todo el oxígeno de la sala. Los tenedores se detuvieron a medio camino de la boca. Roberto bajó el volumen de la televisión. Lucia, con la fuente de farofa en las manos, se congeló, la sonrisa de anfitriona derritiéndose en una máscara de pura confusión. Estela sintió que la sangre se le helaba. Parpadeó despacio, procesando la información, intentando encajar aquel nombre en el contexto absurdo en el que había sido lanzado. «¿A Livia?», repitió ella, la voz un hilo, casi inaudible. «¿A tu exnovia Livia?». Eduardo se encogió de hombros, un gesto que intentaba ser displicente, pero que rebosaba tensión. «Ah, amor, eso fue hace siglos, una vida entera. Además, ella conoce a todos, creció con nosotros. No hay ningún problema, es solo una invitada más». «Pish». Él miró a sus padres, buscando un apoyo que no llegó. Lucia intercambió una mirada rápida y cargada de significado con su marido, una comunicación silenciosa que Estela no pudo descifrar, pero que claramente no era de aprobación. El aire se volvió aún más espeso. Cada segundo de silencio era una acusación. Estela sintió todas las miradas sobre sí, esperando su reacción, midiendo su madurez, su seguridad. ¿La esposa celosa o la esposa comprensiva? Ella sabía qué papel esperaban que desempeñara. Tragó saliva, forzando los músculos de su rostro
a curvarse en una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Claro, querido, no hay problema. Confío en ti. Aquellas palabras, sin embargo, eran veneno en su boca. La confianza que ella afirmó tener era, en realidad, una cuerda floja sobre un abismo de dudas. Por la noche, en la seguridad de su apartamento, el claro que ella pronunciara con tanta convicción se transformó en una tormenta de ansiedad. La imagen de Eduardo, tan tranquilo, tan seguro de sí mismo al anunciar aquello, no salía de su cabeza. ¿Por qué ahora? ¿Por qué Livia? La historia oficial era que Livia se había mudado a Curitiba años atrás, justo después de la ruptura, para hacer un posgrado, y que apenas se hablaban desde entonces. Una historia que siempre pareció plausible, limpia, definitiva. Pero la intuición de Estela, aquella voz interna que tantas veces había ignorado en nombre de la paz, gritaba que algo andaba mal. Con las manos temblorosas, abrió Instagram. La búsqueda fue rápida. Livia Albuquerque. El perfil era público, una vitrina de felicidad perfectamente curada. Y la primera foto rompió la narrativa de Eduardo en 1000 pedazos. No era una foto en Curitiba, era una foto en el puente Ercilio Luz, en Florianópolis, con el pie de foto. Hogar, dulce hogar. Estela sintió el corazón martillear contra sus costillas. Deslizó el feed, la respiración suspendida. Las fotos recientes eran todas en Florianópolis, cafés en Jureré, carreras en la orilla del mar, fines de semana en la playa Mole. Livia no estaba en Curitiba. Estaba allí, en la misma ciudad que ellos, respirando el mismo aire salado. Y la mentira no terminaba allí. En medio de paisajes deslumbrantes y selfies sonrientes, había una serie de fotos que documentaban un amor radiante. En una de ellas, Livia exhibía un anillo de matrimonio reluciente, abrazada a un hombre de hombros anchos y sonrisa cansada. La leyenda decía, 2 años con mi puerto seguro. El perfil de él estaba etiquetado. Marcelo Andrade. Una búsqueda rápida reveló que él era el dueño de Andrade Imóveis, una de las inmobiliarias más grandes de la ciudad. Livia no solo vivía en Florianópolis, sino que estaba casada. Casada desde hace 2 años. Estela soltó el móvil en la cama como si quemara. La imagen de la cena del domingo regresó con una claridad brutal. Eduardo mintiendo descaradamente, no solo a ella, sino a sus propios padres, construyendo una realidad alternativa, donde invitar a una exnovia, supuestamente soltera, y viviendo en otra ciudad, era un acto inocente de nostalgia. La verdad, era mucho más fea. No solo mintió sobre dónde estaba Livia, sino que omitió el hecho más crucial de todos. Ella tenía un marido. Y la pregunta que resonaba en la mente de Estela, cada vez más alta, cada vez más aterradora, era ¿por qué? ¿Por qué necesitaría mentir sobre algo tan fundamental? La confianza que ella declaró delante de todos ahora parecía una broma de mal gusto. Y la base de su matrimonio de 4 años acababa de resquebrajarse, revelando un abismo oscuro y desconocido justo bajo sus pies. El lunes amaneció gris. El cielo de Florianópolis, cubierto por una capa espesa de nubes, que parecía un reflejo del estado de ánimo de Estela. La mujer que despertó no era la misma que se había acostado. La Estela de la noche anterior era una esposa confundida y herida. La de esta mañana era una cazadora. El shock inicial se había solidificado en una resolución fría y cortante. El dolor seguía allí, una brasa ardiendo bajo la superficie, pero ahora
estaba cubierta por una capa de hielo. No lloró. Las lágrimas parecían un lujo, una indulgencia que no podía permitirse. En cambio, una claridad desconocida se apoderó de su mente. El mundo, que hasta el domingo era un borrón de rutinas cómodas y futuros planeados, ahora estaba en foco nítido, y cada detalle, cada gesto, cada palabra de Eduardo era una potencial pieza del rompecabezas. Se movió por la mañana con una precisión robótica, preparando el café, respondiendo al «buenos días» de su marido, con una sonrisa que era una obra maestra de ingeniería facial, una máscara perfecta que no revelaba la tormenta que se formaba tras sus ojos. Se convirtió, en ese instante, en una detective silenciosa en su propia casa. Y su matrimonio, la escena de un crimen en curso. Eduardo, ajeno a la transformación de la mujer a su lado, parecía más ligero, casi eufórico. Tarareaba mientras se afeitaba, una melodía desafinada que raspaba los nervios de Estela. Eligió una camisa que no usaba desde hacía meses, una azul claro que resaltaba sus ojos, y pasó un tiempo extra arreglándose el pelo. Se estaba adornando, y Estela sabía, con una certeza que dolía físicamente, que no era para ella. Él era un contador senior en una gran constructora en el centro de la ciudad, un trabajo que él describía frecuentemente como monótono y predecible. Sin embargo, en las últimas semanas, esa monotonía parecía haber sido sustituida por una nueva urgencia. Las reuniones de última hora y las demandas inesperadas del proyecto comenzaron a multiplicarse. Comenzó a salir más tarde de la oficina con una frecuencia alarmante. Antes, esas excusas eran solo ruido de fondo en la vida de la pareja, palabras que ella aceptaba sin cuestionar. Ahora, sonaban como alarmas de incendio. Cada excusa era una mentira potencial, cada retraso una oportunidad para la traición. La investigación de Estela comenzó de forma metódica, casi clínica. Abrió un nuevo perfil en Instagram, un fantasma sin rostro y sin seguidores, cuyo único propósito era seguir a Livia Albuquerque. El perfil de Livia era un diario abierto de su vida social, una crónica en tiempo real de sus movimientos. Y para el creciente horror de Estela, los movimientos de Livia comenzaron a alinearse con los de Eduardo, con una simetría aterradora. El martes, Eduardo llamó a las 6 de la tarde. «Amor, voy a llegar tarde. Surgió una reunión con un proveedor nuevo. ¡Qué fastidio! No me esperes para cenar». 20 minutos después, una story de Livia apareció. Una taza de cappuccino en una mesa de madera rústica con la ubicación marcada. Café Cultura Centro. Estela conocía aquel café. Estaba a 3 manzanas de la oficina de Eduardo. La mano que sostenía el móvil tembló, pero ella tomó una captura de pantalla. La primera de muchas. La imagen fue guardada en una carpeta oculta en su ordenador, bautizada con el nombre inocuo de recetas. Cada nueva coincidencia era un golpe sordo en su pecho, una confirmación que deseaba y temía a partes iguales. El jueves, Eduardo envió un mensaje. Atrapado en el tráfico infernal de la Beira Mar. La alcaldía decidió cerrar un carril justo a la hora pico. Tardaré. 1 hora después, Livia posteó una foto de la puesta de sol, vista desde la ventana de un restaurante. La silueta inconfundible del puente al fondo. La leyenda era simple. Fin de tarde, perfecto. El restaurante era el Pier 54, un lugar caro y romántico, ubicado exactamente en la dirección opuesta a su apartamento, en el camino que alguien tomaría si estuviera
De hecho, atrapado en el tráfico de la Beira-Mar, pero con un destino muy diferente en mente. Estela sintió el sabor amargo de la bilis en la garganta. Ni siquiera se molestaba en crear mentiras elaboradas. Usaba fragmentos de la verdad, el tráfico real, la ubicación de la oficina, y los torcía para servir a sus propósitos, confiando en la fe ciega de ella para llenar los huecos. La audacia de él era sofocante. La colección de pruebas de Estela crecía cada día. Capturas de pantalla de las stories de Livia, registros de llamadas mostrando las llamadas de Eduardo exactamente a las horas de las publicaciones, extractos de la tarjeta de crédito conjunta que comenzaban a revelar un patrón sospechoso. Cenas en días de semana, en restaurantes que él decía detestar. Compras en tiendas que ella nunca le había oído mencionar. Cada transacción era una pequeña traición documentada, un rastro digital de su doble vida. Se convirtió en una experta en cruce de datos, una analista forense de su propio matrimonio. El dolor se mezclaba con una rabia fría, una furia que le daba energía para seguir cavando, para desenterrar la verdad completa, por devastadora que fuese. Necesitaba saber la extensión del engaño, la profundidad del abismo, la pieza final del rompecabezas, la prueba irrefutable que conectaba todos los puntos. Llegó el viernes por la noche. Eduardo estaba en la ducha. El sonido del agua, un ruido constante que amortiguaba el sonido del mundo. Su notebook estaba abierto en la mesa de la sala, logueado en su correo electrónico personal, algo que él raramente hacía. La curiosidad, ahora una fuerza incontrolable, la impulsó. Con el corazón latiendo desbocado, se acercó. La bandeja de entrada estaba llena de correos de trabajo y newsletters, pero fue una conversación en una aplicación de mensajes corporativos, dejada abierta en la pantalla, la que atrapó su atención. Era un intercambio de mensajes con un colega, Ricardo. Hablaban sobre un proyecto, plazos, hojas de cálculo. Y entonces, en medio de la conversación técnica, una frase de Eduardo se destacó, brillando en neón en la oscuridad de sus sospechas. No puedo salir a beber hoy, tío. Tengo aquella reunión con el personal de la inmobiliaria Andrade. El jefe quiere cerrar la asociación a toda costa. Inmobiliaria Andrade. El nombre resonó en la mente de Estela como un disparo. Andrade. El apellido de Marcelo. El apellido del marido de Livia. La conexión estaba hecha. No era una coincidencia. No era una paranoia. Era un plan. Eduardo no solo se estaba encontrando con Livia, se estaba involucrando profesionalmente con el marido de ella, usando una asociación de negocios como el disfraz perfecto para acercarse, para infiltrarse, para transformar la traición en una rutina legitimada por el trabajo. La dimensión de la manipulación era de una perversidad que Estela apenas podía comprender. No solo estaba engañando a ella y a Marcelo, estaba usando su propia empresa, sus colegas, su jefe, como peones en su juego enfermizo. Las náuseas la golpearon con fuerza y tuvo que apoyarse en la mesa para no caer. El sonido de la ducha se detuvo. En pánico, cerró la ventana de la aplicación y se alejó del notebook, el corazón acelerado. Cuando Eduardo salió de la habitación, envuelto en la toalla, con el cabello mojado y una sonrisa en el rostro, ella vio por primera vez cómo era realmente él. Un extraño, un actor talentoso que vivía bajo su techo, dormía en su cama y construía un castillo de mentiras a su alrededor. Aquella noche, el sueño fue un país extranjero que ella no pudo visitar. La cama, antes un refugio, ahora parecía un escenario.
Se acostó a su lado, sintiendo el calor de su cuerpo, el ritmo de su respiración, y todo parecía una farsa. Cada movimiento de él, cada suspiro, era una fuente de especulación. ¿Estaba soñando con ella o con la otra? La complicidad que compartían, las bromas internas, los 4 años de historia, todo parecía contaminado, reescrito bajo la luz sombría de la traición. La rabia y el dolor luchaban dentro de ella, una batalla violenta que la dejaba exhausta y despierta. Pero en medio del caos emocional, una nueva certeza comenzó a formarse. No podía enfrentar esto sola. Esa red de mentiras era demasiado compleja, involucrando a otra persona que, como ella, estaba siendo engañada. Marcelo Andrade, el marido, el hombre cuyo nombre ahora estaba grabado a fuego en su mente. Él también merecía saber la verdad. O tal vez, como indicaba su sonrisa cansada en la foto de Instagram, él ya lo sabía y estaba sufriendo en silencio, al igual que ella. La idea de contactarlo era aterradora. Era cruzar una línea, hacer que todo fuera real, irrevocable. Pero la alternativa, seguir viviendo en aquella farsa, siendo consumida por la duda y por la rabia, era infinitamente peor. Necesitaba un aliado. Necesitaba a alguien que entendiera la magnitud de aquella traición. Poco antes del amanecer, cuando los primeros pájaros comenzaban a cantar y la ciudad aún dormía, Estela cogió el móvil. Encontró el sitio web de Andrade y Moveis. El número de Marcelo estaba listado. Su móvil personal. Una práctica común para dueños de negocios que querían parecer accesibles. Ella guardó el número, el dedo flotando sobre el icono de mensaje. ¿Qué decir? ¿Cómo presentarse? Hola, tu matrimonio es una farsa y el mío también. La simplicidad, decidió ella, era la única arma que le quedaba. Con una respiración profunda, que no fue suficiente para calmar el temblor en sus manos, escribió el mensaje. Cada palabra un paso hacia lo desconocido. Hola Marcelo. Soy Estela, la esposa de Eduardo. Creo que necesitamos hablar. Pulsó enviar, antes de que el coraje la abandonase. El pequeño tic azul de confirmación de lectura apareció casi instantáneamente, seguido por un silencio que duró una eternidad. Ella observó la pantalla, la respiración contenida en la garganta, esperando la explosión, la negación, la confusión. Pero la respuesta cuando llegó no fue nada de eso. Fue algo mucho más aterrador, al mismo tiempo reconfortante. Fue la confirmación de que no estaba loca. La respuesta de Marcelo no tardó horas. Llegó en menos de 5 minutos. Un parpadeo de pantalla en el silencio opresivo de la habitación. La rapidez del mensaje, por sí sola, ya era una confesión. No hubo preguntas. No hubo shock. No hubo un «Lo siento, creo que te has equivocado». Solo 6 palabras que llevaban el peso de meses, tal vez años, de sospechas silenciosas. Ya lo sospechaba. Hablemos en persona. Aquella frase, tan corta y directa, fue para Estela como encontrar otro superviviente en una isla desierta. La soledad que la consumía se disipó un poco, sustituida por una extraña y sombría camaradería. No estaba loca, no estaba inventando cosas. Había otra persona al otro lado del espejo, viviendo la misma farsa, sintiendo el mismo sabor amargo de la traición. Acordaron encontrarse en una cafetería en la Lagoa da Conceição, un lugar neutro, soleado y público, cuya atmósfera vibrante contrastaba violentamente con el propósito sombrío de aquel encuentro.
Cuando Estela llegó, Marcelo ya estaba allí, sentado en una mesa al fondo, de espaldas a la mayor parte del movimiento, como si buscara instintivamente el anonimato. Lo reconoció inmediatamente de las fotos, pero la imagen digital no hacía justicia al agotamiento que él llevaba en persona. Parecía más viejo que en las fotografías. Había arrugas de preocupación alrededor de sus ojos y la forma en que sostenía la taza de café con ambas manos, como si buscara calentar algo que estaba helado por dentro. Hablaba de una fatiga que no era solo física. Su rostro era el retrato de un hombre que hacía tiempo había dejado de luchar contra una marea y simplemente se dejaba llevar, esperando el naufragio inevitable. Al verla acercarse, se levantó, un gesto de cortesía que parecía costarle un esfuerzo inmenso. No hubo un apretón de manos, solo un asentimiento de cabeza, un reconocimiento mutuo de que ambos pertenecían al mismo club no deseado. «Estela», dijo él, la voz más ronca de lo que ella había imaginado. «Gracias por venir». Ella se sentó, el corazón latiendo fuerte contra sus costillas. El ruido de la cafetería, las conversaciones animadas, el sonido de la máquina de espresso, todo parecía distante, como si ellos estuvieran dentro de una burbuja de silencio y tensión. «Gracias por responder», logró decir ella. El silencio que siguió fue denso, cargado de palabras no dichas. Fue Marcelo quien lo rompió, mirando su taza como si leyera el futuro en los pozos de café. «Ella siempre decía que estaba en reuniones», comenzó él, la voz monótona, desprovista de emoción, como la de alguien que había repetido aquella frase para sí mismo 1000 veces. Reuniones de última hora, cenas con clientes, viajes de prospección. Al principio creía, ¿por qué no iba a creer? Después, las excusas comenzaron a ser vagas, los detalles no cuadraban. Yo preguntaba, y ella se ponía a la defensiva. Me acusaba de ser controlador, de no confiar en su éxito. Entonces dejé de preguntar. Fingía creer. Es más fácil, ¿sabes? Fingir, al menos por un tiempo. La confesión de él abrió una compuerta en Estela. Ella cogió el móvil, la mano ahora firme, y lo puso sobre la mesa. «Eduardo también», dijo ella, la voz ganando fuerza. «Reuniones, proyectos, proveedores, pero son descuidados, o tal vez arrogantes. Dejan un rastro». Ella abrió la carpeta recetas y comenzó a mostrar las pruebas, una a una. La story de Livia en el café, a 3 manzanas de la oficina de Eduardo. La foto del sol en el restaurante romántico, el día en que él estaba atrapado en el tráfico. Las fechas, los horarios, las ubicaciones, todo alineándose en una coreografía macabra de engaño. Con cada captura que ella mostraba, el rostro de Marcelo se contraía un poco más. No de sorpresa, sino de confirmación. Era como si él estuviera viendo las piezas de su propio rompecabezas particular encajar en las piezas de ella, formando una imagen única y horrenda. Cuando Estela terminó, fue el turno de él. Marcelo abrió una carpeta en su propio móvil, con el nombre igualmente discreto de impuestos. Lo que él mostró fue aún más devastador. No eran solo stories de Instagram, eran facturas de tarjetas de crédito, recibos de hotel, comprobantes de pasajes aéreos. Dijo que la empresa pagó por un viaje de incentivo a São Paulo en abril, fin de semana de CPA para los mejores vendedores, dijo él, mostrando la factura de la tarjeta de crédito de Livia. Pero la factura muestra el Hotel Fasano, uno de los más caros de la ciudad, y una cena para 2 en el Dom, que costó casi 2.000 reales. Las empresas no pagan por eso. Pasó a la siguiente imagen. «Y aquí», continuó él, «es la parte interesante.
Era una captura de la factura de la tarjeta de Eduardo que Estela había fotografiado. En la misma fecha, un pasaje aéreo para São Paulo y una serie de gastos con Uber en la misma región del hotel. No se estaban encontrando solo para cafés. Estaban viajando juntos, viviendo una vida de lujo y romance a expensas de la confianza y el dinero de sus cónyuges. Juntos allí, en aquel café soleado, montaron el rompecabezas completo. La reunión con la inmobiliaria Andrade, que Eduardo había mencionado, era el álibi perfecto. Él usaba el pretexto de una asociación de negocios para justificar encuentros y llamadas, transformando al marido de la amante en su escudo. Los viajes de trabajo de ambos coincidían con una precisión matemática. Un congreso de contabilidad para Eduardo, en Belo Horizonte, era, en realidad, un fin de semana romántico con Livia, que le había dicho a Marcelo que estaba visitando a una tía enferma. Un evento de lanzamiento de la constructora en Río de Janeiro era la excusa para pasar el feriado juntos en un hotel frente al mar. La red de mentiras era tan vasta, tan intrincada y tan antigua que los dejó sin aliento. Eran meses, al menos 6, de una doble vida meticulosamente planeada. Marcelo se recostó en la silla, pasándose la mano por el rostro con un cansancio que parecía venir del alma. Se quedó en silencio por un largo momento, los ojos fijos en algún punto sobre la laguna, como si contemplara los restos de su matrimonio flotando en el agua. Estela esperó, dándole el espacio para procesar la avalancha de informaciones concretas que confirmaban sus peores miedos. Cuando finalmente habló, su voz era diferente. La resignación había desaparecido, sustituida por una chispa de acero. «Planean verse en la boda de Camila, ¿no es así?», preguntó él, más afirmando que cuestionando. «Es el gran evento, la oportunidad perfecta». Estela asintió, el nudo en su garganta apretándose. Él hizo hincapié en invitarla. Dice que era prácticamente de la familia y que yo debería confiar en él. Una sonrisa amarga, casi una mueca, crispó los labios de Marcelo. «Confianza», repitió la palabra como si fuera un veneno. Adoran esa palabra. La usan como un arma para mantenernos ciegos. Se inclinó hacia adelante, sus ojos encontrándose con los de Estela. Y por primera vez, ella vio algo más allá del dolor. Vio una llama de furia, una determinación gélida. «Entonces que se vean», dijo él, la voz baja y peligrosa. «Vamos a darles exactamente lo que quieren. Un encuentro en la boda, pero con el público completo». La sugerencia flotó en el aire, chocante y al mismo tiempo irresistiblemente lógica. Confrontarlos en privado, lo negarían, mentirían, la acusarían de loca, de celosa. Harían lo que siempre hicieron, manipularían la narrativa. Pero en público, delante de la familia, de los amigos, de los colegas, no habría dónde huir. El plan nació allí, entre tazas de café frío y corazones rotos. No fue un plan de venganza histérica, sino una estrategia de ejecución calculada. No gritarían, no harían una escena vulgar. Usarían la verdad como un arma quirúrgica. El escenario sería la cena del ensayo de la boda, la noche anterior a la ceremonia. Un evento íntimo, familiar, el lugar perfecto para que el drama se desarrollara. Eduardo, en su arrogancia, había elegido el escenario para su mentira. Ellos solo lo usarían para la exposición de la verdad. «Yo voy a la cena», dijo Estela, la voz firme, sintiendo una ola de poder reemplazar al miedo. «Y tú vendrás conmigo, como mi acompañante». Marcelo la miró fijamente, evaluándola. «¿Estás segura?
Esto va a ser una explosión nuclear. Lo sé, respondió ella, pero estoy cansada de vivir en la zona de radiación. Prefiero la explosión. Al menos, después de ella. Él asintió lentamente, una admiración renuente en sus ojos. Está bien, seré tu acompañante. Pasaron la hora siguiente, refinando los detalles, como dos generales planeando una batalla. Llegarían por separado para maximizar el impacto. Estela llegaría primero, desempeñando el papel de la esposa elegante y serena. Eduardo y Livia llegarían después, esperando encontrar un ambiente acogedor para su farsa. Y entonces, en el momento en que estuvieran más cómodos, más seguros en su mentira, Marcelo entraría. Él traería copias impresas de las pruebas, un dossier de la traición de ellos, contenido en un sobre simple, sin gritos, sin acusaciones descontroladas. Solo hechos, presentados con una calma devastadora. El final de la historia, que Eduardo pensaba estar escribiendo, sería en realidad dictado por ellos. Al despedirse, ya no había la vacilación del principio. Había un pacto. Eran dos extraños, unidos por la más dolorosa de las circunstancias, a punto de incendiar sus propias vidas para que pudieran finalmente salir de las cenizas y respirar aire puro nuevamente. La cuenta regresiva había comenzado. La noche de la cena del ensayo llegó con una belleza cruel. El cielo sobre la lagoa d'A-Conceicão era de un azul cobalto profundo, salpicado de estrellas que brillaban con una indiferencia gélida. El restaurante elegido por Lucia, la madre de Eduardo, era uno de los más sofisticados de la isla. Un santuario de buen gusto, con ventanas panorámicas que se abrían al agua centelleante y la silueta de las dunas a lo lejos. El ambiente interno era un susurro de elegancia. Luz de velas, arreglos de lirios blancos y el sonido suave de un piano tocando bossa nova en vivo. El clima era de celebración contenida, la anticipación feliz que precede a una boda. Copas de champagne tintineaban, risas flotaban en el aire y la familia se reunía en pequeños grupos, compartiendo historias y expectativas. Para cualquier observador externo, era un retrato perfecto de felicidad familiar. Pero para Estela, aquel salón era un escenario, y la noche, el estreno de una obra cuyo final sería devastador. Ella había pasado la tarde preparándose como una guerrera antes de la batalla. El baño fue largo. El maquillaje fue aplicado con la precisión de un artista. Cada capa de base y máscara de pestañas, una nueva capa de armadura. Y entonces, el vestido. Era de un verde esmeralda profundo, una tela pesada que caía en pliegues lujosos, abrazando su cuerpo sin ser vulgar. El color era una elección deliberada. Era el color de la envidia, del veneno, pero también de la renovación y de la esperanza. Era una declaración. Cuando se miró en el espejo, la mujer que la miró de vuelta era una extraña familiar. Había una dureza en su mirada, una determinación en su postura que ella no poseía semanas atrás. El dolor la había esculpido, removiendo las aristas suaves de la ingenuidad y revelando el acero por debajo. Entró en el restaurante sola, la cabeza erguida, los tacones resonando suavemente en el piso de madera pulida. El vestido verde se movía con ella, una mancha de color vibrante en medio de los tonos neutros de los invitados. Y las conversaciones se detuvieron por un instante, mientras todos se giraban para mirarla. Ella sintió las miradas, la admiración, la curiosidad, y las absorbió, transformándolas en combustible. Lucia, su suegra,
salió a su encuentro, el rostro iluminado por una sonrisa genuina. «Stella, querida, estás deslumbrante, absolutamente deslumbrante. Ese vestido parece una joya». Ella besó el rostro de Stella, el perfume caro envolviéndola. «¿Dónde está Eduardo? Pensé que vendrían juntos». Stella forzó una sonrisa. La primera performance de la noche. Tuvo un imprevisto. Necesitó buscar a una amiga en el aeropuerto, pero ya deben estar llegando. La mención de la amiga hizo que la sonrisa de Lucia vacilara por una fracción de segundo. Una microexpresión de incomodidad que Stella registró. Ella sabía. En el fondo, Lucia sabía que algo estaba mal. Pero la etiqueta, la necesidad de mantener las apariencias, le impedía cuestionar. Stella aceptó una copa de champagne, el líquido burbujeando como la ansiedad en su estómago. Ella no bebería, pero necesitaba el accesorio, de la normalidad que él representaba. Circuló por el salón, saludando a tíos, primos, a los padres de la novia, a Camila, que la abrazó con fuerza, susurrando: «Estás preciosa, cuñada, pero pareces tensa. ¿Está todo bien?» Stella solo sonrió y dijo: «Ansiedad por vuestro gran día». Era una media verdad. La ansiedad era real, pero el motivo era otro. Entonces, la puerta del restaurante se abrió nuevamente y el aire pareció cambiar. Eduardo entró, y por un momento él parecía el hombre del que Stella se había enamorado. Alto, encantador, con una sonrisa que podría vender hielo a los esquimales. Pero la sonrisa no era para ella. Era para la mujer que caminaba a su lado. La mano de ella entrelazada en la de él, con una naturalidad chocante. Livia era exactamente como en las fotos. Rubia, esbelta, vistiendo un vestido blanco de seda que era simple, pero gritaba dinero. El vestido blanco, Stella notó con una punzada de ironía amarga, era casi una afrenta, un intento de reivindicar una pureza que ella claramente no poseía. No entraron como amigos, entraron como una pareja, riendo de una broma particular. Los cuerpos cercanos, la energía entre ellos crepitando con una intimidad que era un bofetón en la cara de todos en la sala. El sonido del piano pareció dudar. Las conversaciones disminuyeron a un murmullo. Roberto, el padre de Eduardo, frunció el ceño, la mirada fija en las manos dadas de su hijo con la exnovia. Lucia se puso pálida. Eduardo, en su burbuja de arrogancia, parecía no notar el cambio de temperatura. Vio a Stella y la guió en su dirección. Un depredador trayendo a su presa a la guarida. Aún sostenía la mano de Livia cuando se detuvo delante de ella. «Amor», dijo él, la voz cargada de una falsa naturalidad que era casi cómica. «Ella es Livia. La recuerdas, ¿verdad?» Finalmente soltó la mano de Livia para intentar besar el rostro de Stella, pero ella se movió sutilmente y sus labios encontraron el aire. Stella volvió su mirada hacia Livia, una mirada fría y evaluadora que hizo que la otra mujer se encogiera mínimamente. Entonces ella sonrió. No era una sonrisa cálida, era una sonrisa afilada, cortante, como cristal roto. «Así que la recuerdo, Eduardo», respondió ella, la voz clara y resonante en el silencio que se instalaba. «Recuerdo perfectamente a Livia». Hizo una pausa, dejando que la tensión se construyera antes de añadir con una dulzura venenosa. «Pero por lo visto, tú la recuerdas mejor que yo». La puya alcanzó el objetivo. La sonrisa de Eduardo vaciló. Livia desvió la mirada, el rubor subiendo por su cuello. La atmósfera en la sala se volvió irrespirable. Los invitados más cercanos fingían no oír, pero sus cuerpos estaban rígidos, sus orejas atentas.
El confrontamiento silencioso podría haberse alargado, un duelo de miradas y subtextos. Pero el guión de aquella noche preveía un clímax más dramático, y él llegó puntualmente. La puerta del restaurante se abrió por tercera vez. Marcelo entró. No entró apresurado o con rabia. Entró con la calma deliberada de un hombre que tiene todo el tiempo y todo el poder del mundo. Estaba impecable en un traje oscuro, el cabello perfectamente peinado. No parecía un marido traicionado en busca de venganza. Parecía un ejecutivo llegando para cerrar un negocio hostil. En su mano sostenía un sobre pardo, simple, pero que, en aquel contexto, parecía llevar el peso de una sentencia de muerte. Se detuvo por un momento en el umbral, sus ojos recorriendo el salón, encontrándose con los de Estela en un rápido asentimiento de confirmación, antes de fijarse en su esposa. El efecto fue instantáneo y cataclísmico. El rostro de Livia se deshizo. El color desapareció de sus mejillas, dejando tras de sí una máscara de cera. Sus ojos se abrieron en puro terror, y la copa de champagne que sostenía se resbaló de sus dedos temblorosos. El sonido del cristal, estrellándose en el suelo de mármol, resonó por el salón silencioso. Un sonido agudo y definitivo, como el de una campana anunciando una ejecución. El champagne dorado se esparció por el suelo, manchando la barra de su vestido blanco, una metáfora visual casi poética para la pureza manchada. Todas las miradas que antes estaban en el trío tenso ahora se volvieron hacia Marcelo, que comenzó a caminar en dirección a ellos, sus zapatos haciendo un sonido suave y amenazador en el suelo. ¡Marcelo! La voz de Livia fue un susurro estrangulado, el nombre saliendo de sus labios como una maldición. Eduardo se giró, el shock y la confusión estampos en su rostro. ¿Qué estás haciendo aquí? Esto es un evento privado. Marcelo se detuvo a pocos metros de ellos, la mirada fría como el hielo. Disculpen interrumpir la fiesta, dijo él, la voz calma pero proyectada para que todos pudieran oír. Pero resulta que mi esposa y el cuñado de la novia hizo un gesto con la cabeza en dirección a Eduardo. Se han estado encontrando a escondidas durante meses, y como soy un hombre al que le gustan los hechos, he traído pruebas. Él alzó el sobre pardo. La palabra pruebas cayó en la sala como un yunque. El caos controlado se instaló. Roberto se levantó, el rostro una máscara de furia. Lucia se llevó la mano a la boca, los ojos llenos de lágrimas. Camila y su novio miraban, atónitos, sin entender la escena que se desarrollaba. Fue Estela quien actuó a continuación, completando el ataque coordinado. Mientras Marcelo mantenía la atención de todos, ella abrió el móvil, el brillo de la pantalla iluminando su rostro determinado. «¿Pruebas como esta, quieres decir?», dijo ella, girando la pantalla para que Lucia y Roberto pudieran ver. Era la captura de la factura del Hotel Fasano, con la cena carísima para dos. Livia dijo que estaba en un viaje de incentivo de la empresa, ¿no es así? Es gracioso, porque en la misma fecha, Eduardo también estaba en São Paulo, en un congreso. Pasó a la siguiente imagen, y aquí están los pasajes aéreos, comprados el mismo día, para el mismo vuelo. ¡Qué coincidencia! Eduardo, finalmente dándose cuenta de la trampa en la que había caído, intentó retomar el control. Dio un paso en dirección a Estela, la mano extendida en un gesto de súplica. «Estela, por favor, no hagas esto. Déjame explicarte. No es lo que parece». La desesperanza en su voz habría sido patética, si no fuera tan merecida. Estela lo miró fijamente. El desprecio en sus ojos era una fuerza física. «Claro que puedes explicar, Eduardo», dijo ella, la voz fría como el Ártico. «Pero te sugiero que, esta vez, expliques mirando a los ojos de tus padres.
Ella gesticuló en dirección a Roberto y Lucia. El golpe fue certero. Eduardo se giró y vio el rostro devastado de su madre y la furia helada de su padre. Se encogió. La arrogancia, la confianza, todo se desvaneció, dejando tras de sí solo un hombre pequeño y patético, expuesto bajo las luces del restaurante. Lucia no pudo contenerse más. Un sollozo escapó de sus labios y se desplomó en la silla, el rostro entre las manos. Fue Roberto quien profirió la sentencia. Se levantó en toda su altura, la autoridad de patriarca incuestionable en su voz. No gritó. Su voz era baja, pero cargada de un poder que hizo que todos se encogieran. Señaló la puerta. «¡Fuera de aquí!», ordenó él, la mirada fija en su hijo y en Livia. «Ahora». Eduardo dudó, mirando de su padre a Estela como si buscara una salida, una brecha. «Pero papá, ahora». La voz de Roberto tronó, rompiendo la calma mortal y haciendo que las copas vibraran. La orden era final, irrevocable. Livia, con el vestido manchado y el rostro bañado en lágrimas de humillación, agarró el brazo de Eduardo y lo arrastró en dirección a la salida, un barco naufragado arrastrando al otro al fondo. Mientras se retiraban bajo la mirada choqueada y acusadora de 30 pares de ojos, Estela alzó su copa de champaña intacta. Su mano estaba perfectamente firme. Miró a los invitados restantes, a la familia cuyo retrato perfecto acababa de ser rasgado, e hizo su brindis. «Por los novios», comenzó ella, la voz clara y fuerte, «y por un futuro construido sobre la verdad». Hizo una pausa, la mirada barriendo la sala, y antes de concluir con una ironía cortante. «Por el amor sincero, y por el fin de la hipocresía». Ella llevó la copa a sus labios y tomó un sorbo lento y deliberado. El champán descendió frío, pero en su pecho, por primera vez en semanas, sintió un calor que no era de rabia o dolor, sino de liberación. La bomba había explotado, y en medio de los escombros ella estaba de pie, intacta. La salida de Eduardo y Livia del restaurante no fue el fin de la explosión, sino el inicio de la onda de choque. Dejaron tras de sí un vacío, un silencio tan profundo que el sonido del piano, al intentar retomar tímidamente la melodía, pareció una profanación. Los invitados estaban congelados, como si una fotografía hubiera sido tomada en el exacto momento del impacto. Rostros exhibían una mezcla de shock, vergüenza y una fascinación mal disimulada. El drama, crudo y visceral, había sido servido como plato principal, y ahora nadie sabía cómo proceder con el postre. Fue Camila, la novia, quien rompió el hechizo. Se levantó, caminó hasta Estela, ignorando las miradas y los susurros, y la abrazó. No fue un abrazo de pena, sino de solidaridad. «Lo siento mucho», le susurró al oído a Estela. «Siento mucho que hayas pasado por esto, y siento mucho que mi hermano sea ese idiota». Aquel gesto simple de apoyo fue el permiso para que la vida retomara su curso, aunque de forma torpe. La noticia de lo que sucedió en aquella cena de ensayo se esparció por Florianópolis, con la velocidad de un incendio en día de viento del nordeste. La ciudad, a pesar de ser una capital, funcionaba como un pueblo pequeño, cuando se trataba de chismes en los círculos sociales correctos. La historia tenía todos los ingredientes de un escándalo perfecto. Traición, una familia prominente, un confrontamiento público y una venganza ejecutada con precisión quirúrgica. Antes incluso de que el sol saliera el día de la boda, la narrativa ya había sido contada y recontada en grupos de WhatsApp, en llamadas apresuradas, cada versión añadiendo una nueva capa de detalles, algunos verdaderos, otros
fantásticamente exagerados. Estela fue pintada ahora como una heroína trágica, ahora como una vengadora implacable. Eduardo y Livia fueron universalmente condenados, sus nombres transformados en sinónimos de vergüenza. Livia, en un intento desesperado de controlar la narrativa y salvar lo que quedaba de su reputación, recurrió a la única arma que conocía: las redes sociales. En la mañana siguiente, mientras la familia se preparaba para una boda que ahora estaba manchada por la infamia, ella publicó un texto largo y victimista en su Instagram. La foto que lo acompañaba era una imagen en blanco y negro de ella misma, mirando melancólicamente al mar. A veces en la vida, nos encontramos con la amargura de personas que no consiguen seguir adelante, escribió. Algunas personas no superan el pasado y en su infelicidad necesitan crear dramas para aparecer, para destruir la paz de los otros. Es triste ver hasta dónde la envidia y los celos pueden llevar a alguien. Pero yo escojo la luz. Escojo levantarme por encima de la negatividad y enfocarme en mi verdad, rodeada por aquellos que conocen mi corazón. La publicación era una obra maestra de manipulación, un intento de pintarse como la víctima de una exesposa desequilibrada y celosa. Por algunas horas, funcionó. Comentarios de amigos desinformados surgieron, ofreciendo apoyo, corazones y mensajes de «sé fuerte». Pero su mentira tuvo vida corta. Marcelo, que hasta entonces había permanecido en silencio, reaccionó. Su respuesta no fue emocional o acusatoria. Fue fría, factual y absolutamente demoledora. Él no escribió un texto. No lo necesitaba. En su propio perfil, que hasta entonces era estrictamente profesional, posteó un carrusel de imágenes. La primera era una foto de su boda con Livia, los dos sonriendo, felices. Las imágenes siguientes eran las pruebas, una a una, en alta resolución, para que nadie pudiera dudar. La factura del Hotel Fasano, el recibo de la cena en el Dom, los pasajes aéreos para São Paulo, con los nombres de Livia y Eduardo lado a lado. La reserva de un fin de semana romántico en un hotel boutique en Santo Antonio de Lisboa, hecha con la tarjeta de crédito de Eduardo, en una fecha en que Livia debería estar en un retiro de yoga. La secuencia de imágenes era un knockout, y la leyenda que él escogió fue la puntilla, una frase corta que se convirtió en un eslogan en la ciudad por semanas. La verdad tiene comprobante. El efecto fue inmediato y devastador. La publicación de Marcelo fue compartida cientos de veces. Los comentarios de apoyo en el perfil de Livia se transformaron en acusaciones. Amigos en común, que antes ofrecían solidaridad, ahora se callaban. O peor, comentaban en la publicación de Marcelo con expresiones de shock y decepción. El castillo de naipes de Livia se desmoronó en plaza pública. El escándalo que antes era un chisme, ahora era un hecho documentado. Para Eduardo y Livia, las consecuencias fueron rápidas y brutales. La constructora donde Eduardo trabajaba, una empresa familiar y conservadora, no toleró la mancha en su reputación. Fue llamado a una reunión el lunes e invitado a dimitir para evitar un escándalo mayor. Humillado, sin empleo y ostensiblemente expulsado de su propia familia, hizo las maletas y se mudó al interior del estado, a la casa de un primo en un pueblo pequeño, buscando el anonimato que había perdido. Livia, por su parte, vio su mundo social implosionar. Clientes de su agencia de marketing comenzaron a cancelar contratos, no queriendo sus marcas asociadas a su imagen tóxica. Amigos dejaron de devolverle las llamadas, y Marcelo,
con la misma eficiencia con que presentó las pruebas. Solicitó el divorcio. La vida de lujo y apariencias que ella tanto apreciaba se deshizo en polvo. Mientras el mundo de ellos se derrumbaba, Estela se recogió. Pasó el primer mes en un capullo de silencio. La boda de Camila sucedió, bella y agridulce, con un elefante invisible en la sala que todos fingían no ver. Estela cumplió su papel de cuñada. Sonrió para las fotos, pero sus ojos estaban distantes. Después, se permitió sentir. Lloró durante días seguidos, no por el hombre que Eduardo se reveló ser, sino por el hombre que ella pensó que era. Por el futuro que habían planeado y que ahora era solo un espejismo. Durmió poco, atormentada por recuerdos que ahora parecían todos falsos. Comió casi nada, pero lentamente, en medio del dolor y el agotamiento, algo nuevo comenzó a brotar. Una sensación que no sentía hacía mucho tiempo. Paz. Era una paz frágil, como la primera luz de la mañana después de una tormenta, pero era real. La paz de no tener más que dudar, de no tener más que cuestionarse si estaba loca. La paz de la verdad, por más fea que fuera. En ese periodo de reclusión, algunos gestos de apoyo se convirtieron en faros en la oscuridad. Su suegro, Roberto, llamó una única vez. Su voz, normalmente tan asertiva y ruidosa, estaba baja, embargada. «Estela», dijo él, yo solo quiero pedirte disculpas, en nombre de mi familia, en mi nombre. Te fallamos». La petición de disculpas, viniendo del hombre que ella siempre había visto como una figura intimidatoria, la desarmó. Su madre, que vivía en otra ciudad, apareció de sorpresa en su puerta, trayendo botes de sopa, flores y la presencia silenciosa y reconfortante que solo una madre puede ofrecer. No hizo preguntas, no la presionó a hablar, solo se sentó con ella. Vio películas tontas y le recordó que no estaba sola, pero fue la conversación con Camila, algunas semanas después de la boda, la que más la tocó. La hermana de Eduardo la invitó a un café, y en medio del aroma a granos molidos, ella cogió la mano de Estela y la miró a los ojos. «Sé que parte de nuestra familia, los más viejos, los más tradicionales, están diciendo que expusiste a todos, que lavaste ropa sucia en público», dijo Camila, la voz baja y seria. «Pero quiero que sepas que yo no pienso así. Ninguno de nosotros de nuestra generación piensa. No arruinaste mi boda, Estela». Hizo una pausa, apretando la mano de Estela con más fuerza. «Salvaste a nuestra familia de seguir viviendo un teatro. Nos diste la verdad, y eso no tiene precio. Fuiste valiente, la persona más valiente que conozco». Las palabras de Camila fueron como un bálsamo. Estela percibió que, al hacer explotar su propio matrimonio, no había destruido una familia. Había forzado una purificación, una dolorosa, pero necesaria, remoción del cáncer de la hipocresía que los consumía silenciosamente. Y al hacer eso, ella no solo se liberó, sino que liberó a todos ellos de la obligación de fingir. La paz que sentía comenzó a fortalecerse, a echar raíces, prometiendo un futuro donde ella no necesitaría más actuar. El tiempo después de la explosión no pasó en días o semanas, sino en fases de luto y redescubrimiento. Los primeros 3 meses fueron un borrón de burocracia y cajas de cartón. Estela, con la ayuda silenciosa y eficiente de Camila, vació el apartamento de cualquier vestigio de Eduardo. Cada objeto de él, que era encajado, parecía remover un peso de sus espaldas. El traje que él usó en su boda, el reloj que ella le dio de cumpleaños,
los libros de contabilidad que ocupaban una estantería entera. Todo fue despachado al interior, un pasado enviado por transportista. Cuando la última caja salió, Estela se quedó parada en medio de la sala, ahora espaciosa, y respiró hondo. El aire parecía más limpio, más ligero. Era el olor de la libertad y era embriagador. Fue en ese vacío que ella encontró espacio para reconstruirse. Se acordó de una pasión antigua de la época de la facultad. La cerámica, la sensación de la arcilla fría y maleable en sus manos, la concentración necesaria para transformar un bloque de tierra en algo bello y útil. Era lo opuesto a su matrimonio. Era honesto, tangible, y el resultado final dependía solo de su propia habilidad y paciencia. Con el dinero de la venta del apartamento, que Roberto hizo hincapié en que se quedara enteramente con ella, Estela alquiló un pequeño adosado encantador en el barrio de La Trindade. El piso de abajo se convirtió en su atelier, un espacio rústico con paredes de ladrillo visto, estanterías de madera llenas de potes de esmalte y un horno de cerámica que era la pieza central de su nuevo universo. El olor a arcilla húmeda y café fresco que ella hacía en una pequeña cafetera en la esquina sustituyó el perfume caro de Eduardo y el olor a mentiras viejas. Allí, con las manos sucias de barro, ella encontró su terapia. Cada jarrón que ella moldeaba en el torno, cada plato que ella pintaba, era un acto de creación, una afirmación de que ella era capaz de construir belleza a partir del caos. La noticia de su atelier se esparció y pronto estaba recibiendo encargos, dando clases para pequeños grupos. Su vida rellenada por un propósito que venía de dentro, no de un estatus de relación. Mientras tanto, el mundo continuaba girando. Marcelo, con quien ella mantuvo una amistad discreta y solidaria, también encontró su camino. Después de finalizar el divorcio, se permitió ser cuidado. Comenzó a salir con una médica del Hospital Celso Ramos, una mujer de sonrisa gentil y ojos cansados de guardias reales, no de excusas inventadas. Estela se sintió genuinamente feliz por él. Eran supervivientes del mismo naufragio, y ver al otro encontrar un puerto seguro era una victoria compartida. Y Estela, ella no buscaba amor. Estaba demasiado ocupada, enamorándose de sí misma nuevamente. Pero el amor muchas veces aparece cuando no estamos mirando. Sucedió en una tarde lluviosa, cuando ella entró en una cafetería artesanal en el centro para huir del temporal. El lugar era pequeño, acogedor, y el hombre detrás del mostrador tenía harina en el codo y una sonrisa que parecía iluminar el día gris. Él era Cayo, el chef y dueño del lugar. Hablaron sobre café, sobre el tiempo, sobre la cerámica de las tazas que él usaba. La conversación fluyó con una facilidad que la sorprendió. Él no prometía mundos, no usaba palabras grandilocuentes. Él hablaba sobre la fermentación del pan, sobre el origen de los granos de café, sobre las pequeñas verdades de su oficio. En la segunda cita, él la llevó a conocer la cocina de su cafetería después del horario de cierre. El lugar olía a ajo, a romero, a chocolate. Él rió y dijo: «Si un día te miento y te digo que estaba trabajando hasta tarde, lo sabrás al instante. Solo tienes que sentir mi olor. Si no es a comida, puedes desconfiar». Estela rió. Fue una risa que vino del fondo del alma, libre, sin el peso de la duda. Por primera vez en años, sintió que podía confiar en el aire que respiraba. Meses después, la vida la llevó de vuelta al punto de partida.
pero en un escenario completamente transformado. Era el primer aniversario de boda de Camila y su marido. La celebración fue una barbacoa en el jardín de la casa de los padres de Eduardo, el mismo jardín que un día pareció tan hostil para Estela. Ahora ella se sentía en casa. Cayo estaba a su lado, dando la vuelta a la picaña en la parrilla con Roberto, los dos riendo como viejos amigos. Lucia la trataba no como exnuera, sino como una hija querida, mostrándole las nuevas orquídeas que había plantado. La atmósfera era ligera, genuina. Durante los brindis, el marido de Camila se levantó, alzó su copa y miró directamente a Estela. «Hace un año», comenzó él, «tuvimos una cena de ensayo bastante memorable». Risas suaves recorrieron el grupo, y en aquel día Estela, con una valentía que admiro profundamente, nos enseñó una lección. Nos enseñó que una familia no se sostiene con apariencias, sino con verdad. Ella tuvo el coraje de cambiar un teatro por una vida real. Así que un brindis por Estela, que nos recordó lo que realmente importa. Todos alzaron sus copas. Estela sintió que sus ojos se humedecían, pero esta vez las lágrimas eran de gratitud. Aquella noche, de vuelta a su apartamento, que ahora era un reflejo de quien ella era, lleno de plantas, libros y piezas de cerámica imperfectas y hermosas, ella abrió un diario que había comenzado a escribir. En la página en blanco, rememoró la frase que había sido el detonante de todo. La frase que Eduardo había dicho con tanta arrogancia en la mesa de la cena. Él dijo: «Si confías en mí, lo entenderás». Laia escribió, la caligrafía fluida y segura, y entendí. Finalmente, entendí. Entendí que la confianza que él pedía no era confianza, era obediencia. Entendí que la verdad no necesita apelaciones, simplemente es. Y entendí que confianza sin verdad es solo ceguera con un nombre bonito. En el momento en que terminó de escribir, su móvil vibró sobre la mesa. Era un mensaje de Cayo, cerrando la cafetería. «Guardé el último trozo del pastel de harina de maíz con guayaba para ti, el que te gusta». Estela sonrió, una sonrisa genuina que alcanzó sus ojos. Se levantó y fue hasta la ventana, sintiendo la brisa suave del mar entrar y balancear las cortinas. La venganza, el dolor, la rabia, todo aquello parecía pertenecer a otra vida, a otra mujer. Ya no importaba si Eduardo estaba feliz o miserable, si Livia había aprendido la lección. La historia de ellos había terminado. La de ella apenas estaba comenzando. Ahora, lo que importaba era la paz de estar libre. Libre para moldear su propio futuro, para amar sin miedo, para vivir una vida que, como sus cerámicas, podía tener sus fallos e imperfecciones, pero era, sobre todo, real y absolutamente suya. ¿Te gustó esta historia de traición y superación? Entonces déjame tu me gusta. Mi parte favorita fue el brindis de Estela al final de la cena. ¿Y la tuya? Comenta aquí abajo. Para más historias así, suscríbete al canal y activa la campanita.